chicas, que iba a soltar estos fajones del telar para mostrarles y miren eso tan bello. Ah, miren eso tan hermoso, chicas. Estos dos fajones los hicimos hoy. Este está precioso, me encantó esa combinación, ese gris plata me encanta. Y este, que es para una mini mochila. Bueno, para esta. Porque miren, yo acá le tenía otro fajón, pero no me convenció para nada. Entonces puse a David que me hiciera este. Este fajón va así. Venga, les muestro cómo va. Va de aquí para allá. Que no bote este. Es que quedó con mechas, pero sí lo necesitaba con mechas. Bueno, mañana que se la presuma terminada, se van a dar cuenta ustedes por qué la necesitaba con mechas. Mañana se van a dar cuenta el por qué. El otro me gustaba porque era más angostico, pero es que de todas maneras, aunque es una mini mochila, no quería que se viera tan chiquitico el fajón. Aquí va a quedar. Una escalera y todo, No, se ve espectacular. ¿Y cuánto quedó de grande? Aquí, él ya va a llevar acá un pompón. Aquí la idea es de que lleve un pompón. Como, esperen, ya les digo como esta. Pero entonces le dejé las mechas por si quiere la dueña que lleve las mechas y un pompón acá amarrándolo para que sea lo que la tranque así como esta. Esperen, les muestro. ¿No contestó la señora? Porque si le urgía, ella me dijo, yo no le toca, vean, como este. Entonces, si ve, al cerrar esto es lo que tranca. Entonces, así mismo pensé este, pero con un fajón plano, porque es más grande. Entonces, este va también para allá, para que quede ahí. Y si no, si la cliente dice, no, solo con el pompón sencillo, uno le corta las mechas y le deja solo el pompón, que no quedaría nada mal, solo con el pompón ahí. Pero obviamente sujetado a la mochila. Pero ya depende de lo que quiera la cliente. Entonces, si ven los fajones tan hermosos que hicimos hoy, este está muy lindo también. Y este gris, espectacular. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están todos? Ay, no, es que empezó a dolerme el pecho, pero yo creo que era sed. Bueno, muchachas, aquí vamos muy bien. Se me va a acabar el hilo, entonces de una vez aproveché y saqué hilo dorado. Miren el poquito que tengo. Dejemos ahí los fajones para presumirle a las muchachas eso tan bonito. Ay, con la mochila que le voy a colocar. Esta es la vuelta 16. Yo creo que más detalles no. 16, 16, déjemelo ver. Uy, no, está demasiado espectacular. ¿Cuánto de alto quedó? 55, más detalles no puedo. Uy, qué iglesia tan bella. Mire, muchachos, la iglesia que nos mandaron a hacer. Ustedes, el patrón quedó exactamente igual, mire. Ahí sí quedó el patrón, exactamente igual. Demasiado impresionante. Esa mujer tiene que quedar muy feliz. Vuelta 16, chicos. Yo se las enseñé. Dos dorados, dos vino tinto o color uva. Dos dorados, un color uva, dos dorados, cuatro color uva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un color uva, un dorado, un color uva. 7 dorados, 4 color uva, 2 dorados, un color uva, 2 dorados, 2 color uva, 2 dorados. Y acá me quedaron todos separados por 2. Yo no sé por qué yo juraba que es que por 1, pero no, quedaron separados por 2. No pasa nada, no tiene nada de malo. Quedó perfecto. ¿Listo? Y seguimos. Esta vuelta que estoy empezando es la vuelta 17. Esta que estoy empezando, ¿ok? Ah, bueno, me preguntaron demasiado, ¿por qué no dice dónde empieza, dónde termina, muchachas? Porque realmente no se nota mucho. Acá, vean. Acá es donde yo empiezo y donde yo termino. Pero ¿cómo sabe usted que ahí terminó? Porque ya todo está exactamente igual. Y listo, ya todos están exactamente igual. Entonces,
doy por terminada la vuelta porque todos están igual. Entonces, para yo poder empezar la otra vuelta, tengo que terminar esta completita. ¿Listo? Bueno, 2 dorados, 2 vino tintos. Igual ahorita les voy a leer qué es lo que hago para que el corazón quede clarísimo, muchachas, porque no quiero que por nada del mundo se me pierda. ¿Sí ven lo hermosa que está quedando esa mini? No, yo creo que la dueña va a querer que le haga ahí un pompón. El fajoncito se ve muy bonito. Yo creo que esa dueña va a querer que le haga ahí un... Sí, no, este fajón está perfecto. Que le haga un pompón gordito. No, una flor de maíz no se ve bonita ahí. Se ve bonita un pompón como este. Yo creo que ella va a querer un pompón así, para que se vea todo el diseño. Pero de todas maneras, yo sí lo tenía que dejar con muchas muchachas a ver si quedaba lindo o no. A mí me gusta ensayar todo. Bienvenidas, amén, chicas, bienvenidas. ¿Cómo están, muchachas? Bienvenidas, buenas noches. Seguimos acá y vamos a tejer la vuelta 17. Muestre. Uy, aparece real. Parece real. Sí, claro, envíala, dígale que así queda, porque ella sí me estaba diciendo, y yo, no, señora, qué pena con usted, lo que pasa es que es el gerente de venta el que hace eso, él no está, y ella sí como que lo necesitaba urgente. Vuelta 17 y dice que van 3 dorados. Entonces, espérese su merced linda. Espérese su merced linda porque yo empiezo acá con 3 dorados. Listo. Uy, esa iglesia quedó muy linda, me fascina esa iglesia, quedó hermosa. Hola chicas, buenas noches, bienvenidas, quedando amigas. Yo ya entendí esa parte, todo empieza y donde se termina. Sí, entonces señora María Olga, cualquier cosa coloque usted un ganchito. Vea, yo a veces dejo un ganchito, pero como ya me voy, a mí se me olvida correr el ganchito. Pero sí, no es nada difícil y siempre uno mira que todo esté parejito, que todo esté terminadito. Acá me dice que esta vuelta 17 empieza con 3 dorados, no 2, 3. Con 4 color vino tinto. 4 color vino tinto. 1 sobre vino tinto, 2 sobre dorados, 1 sobre vino tinto. Va tomando una forma muy linda. Y dice que 2 dorados. Uy, no, eso se ve hermoso. Debe ser como una casa cural. Pues allá en Pensilvania sí la casa cural está a un ladito de la iglesia. Se ve muy bonita. Cuando ella teja la mochila se la mostramos a las chicas para que sepan los patrones tan hermosos de iglesias que sacamos nosotros. Iglesia Anita, por si de pronto no llegó hasta... ¿Sí es Anita? ¿Sí viste que es Anita? Sí. 4 vino tintos. Sí, ella me dijo, y yo, no, señora Anita, qué pena con usted, pero yo no hago patrones porque ando ocupada y el gerente de venta pues también, entonces dele chance a ver en la tardecita. Y yo sentía que ella sí necesitaba eso rápido porque me dijo, ay, profe, le recomiendo. No, es que es muy linda. Yo voy a hacerlo si ahorita les leo, ¿listo? Porque es que, chicas, si me pongo a leerles de a puntico. No, usted saca esos patrones muy hermosos. Sí. Que no lo llame el papá y todavía esté trabajando porque ahí sí me descomulga. Porque me descomulgas a mí. No se ven hilos por ahí, puntico sobre puntico. Un puntico sobre puntico. Sí, quedó muy bonita. Y estos de acá son punto sobre punto, sí señor. Este diseño es muy bello y mire que pasa tiempo sin que hagamos el diseño sabiendo que es tan lindo. Y pasamos un montón de tiempo sin hacerlo sabiendo que es hermoso. Ya les voy a leer la vuelta 17 porque como la repetimos, pero miren lo hermoso que empieza a verse el caracol. Ya el caracol empieza a verse divino, divino, ya toma la forma de caracol.
los 4 vino tintos. No, debe estar la señora Anita hasta ahora durmiendo, es que son las 9:30. Pero yo sé que nomasito ve el mensaje mañana de una. Listo. Acá 2 dorados. Ahorita vamos a hacer cambio de color, muchachas, para enseñarles cuando uno se le acaba el hilo, cómo recupera nuevamente el hilo, que es muy sencillito. Los 2 dorados y 4 fucsias. Mañana avanzo con el favor de Dios, profe. Ahí voy. Hágale, señora Olga, tranquila. Yo trato de avanzar con todos mis tejidos porque yo tengo que ir terminando y ir entregando, pero no vayan al ritmo que pueden para que no descuiden los otros trabajos, porque uno sabe que siempre hay 1 o 2 mochilas que uno tiene que hacer rápido, hay 1 o 2 monederitos que son para allá, entonces ese tipo de cosas hacen que uno tenga que tejer más rápido. Miren. Acá también ya se ve el caracol. Todavía no hemos llegado a la mitad, falta 1, 2, 3, 4 vueltas para llegar a la mitad. Y la mochila no va a quedar pequeña, en caso tal de que quede bajita, cuando ya terminemos la flor, en la parte de arriba ya lleva otras florecitas, que yo en la parte de abajo se las quité para que no quedara exageradamente alta, pero en la parte de arriba se le pueden colocar, son más o menos 5 vueltecitas más para subirla en caso tal de que quede corta. Bueno, muchachos, les voy a decir qué hice acá para que sepan qué es lo que van a repetir. Empezamos con 3 puntos dorados, 2 sobre dorado, 1 sobre color uva, 1, 2, 3, 4 color uva, 2 dorados sobre dorado, 4 color uva. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punto sobre punto, uva sobre el color uva, dorado sobre dorado, uva sobre uva, los 7 dorados, 4 color uva, 2 dorados, 4 color uva, 3 dorados. Finalizo con 3. ¿Listo? Muy bonito. Seguimos acá, muchachos, a ver que vean bien lo que estoy haciendo. Y esta es la vuelta 17. Se va a tejer los 4 motivos exactamente igual. 4 color uva, sin tanto problema. Ya como hemos avanzado tanto, ya el diseño se entiende y ya uno sabe para dónde va. Entonces, también empieza a ser muy fácil, muchachos, entender si cometemos un error. Por ejemplo, si yo empiezo a dejar, por ejemplo, si yo hago acá 4 dorados, pues ya se va a ver mucho la forma del caracol vino tinto. Y él queda el caracol dorado, pero también queda el vino tinto. Entonces tienen que ver muy bien que su diseño sí se parece a lo que yo tengo acá. ¿Listo? Que comparando los diseños también uno se da cuenta. Y hay chicas que dicen, profe, mire que yo encontré un error en mi mochila comparándola con la suya. La suya forma tal figura y la mía no. Y ahí me he dado cuenta yo que sí, que las chicas ponen mucha atención en ese tipo de diseños. Esta mochila quedó de 180 puntos. Es una mochila mediana grande. El fajón lo pueden hacer de 4 centímetros. No les recomiendo un fajón así muy delgado, ni un fajón así muy ancho. Es como este fajón. Este es de 4 centímetros. Este pues no es el diseño porque este es para la tricolor, pero este ancho estaría perfecto. Chicos, los fajones se hace el borde según cómo se termine la mochila. En mi caso, esta se va a terminar con vino tinto. Este borde tiene que ser vino tinto. Uno puede combinar mucho, uno ser el experto en colores, pero en cuestión de fajones paleteados, yo siempre digo, envíeme la foto de la mochila que usted va a hacer para yo saber cómo le hago el fajón. Porque, por ejemplo, si me dicen, no, es amarilla, azul y roja la mochila, que para este fajón es para una mochila amarilla, azul y roja, pero resulta que yo la terminé con negro. Entonces yo le hago el borde negro y le combiné ya amarillo, azul y rojo. Si a mí me dicen es amarilla, azul y roja, solo amarilla, azul y roja, ¿con qué color termina? No, termina con amarillo. Entonces yo haría todo el borde amarillo y ahí sí combino los otros colores. Porque lo aclaro porque una señora comentó, yo le subí unos fajones muy hermosos y comentó que hubiera quedado más bonito si le hubiera colocado el azul celeste en los bordes. Y yo pues no le quise responder nada a la señora, pero yo sí me quedé pensando, ¿será que la señora no sabe que uno hace los fajones es con el borde que tenga la mochila? Y la mochila estaba terminada con el borde lila, yo tenía que colocar borde lila.
no podía colocar el borde azul celeste. Entonces uno se ubica por el borde y ya combina el resto. Es muy sencillo, no es tan complicado como uno cree. Entonces eso, para esta mochila un fajón de 4 centímetros, 1,15 m, recomiendo yo los fajones porque 1,15 m, si es una persona bajita, usted puede dejarle la mecha larga. Si es una persona alta, 1,15 m lo pega del borde y le queda perfecta para una persona de 1,80 m y hasta un poquito más. En cambio, si usted lo deja 1 metro exacto, no tiene con qué jugar. Si es una persona bajita, pues le sirve, pero si es una persona alta no le va a funcionar y no, la idea es que los fajones sean muy funcionales. Miren lo hermosa, amorcillo, muy lindo. Hola, Víctor. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Yolanda, María García. Oiga, yo no he saludado casi a nadie hoy. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo están ustedes? Es que estaba hablando de los fajones y de esta mini mochila hermosísima que ya hoy la voy a terminar. Ya me hicieron el fajón, que era lo que me tenía pendiente. Le voy a colocar pompones. No, definitivamente le voy a colocar los pompones así. Así le voy a colocar los pompones. Y color hueso, muchachas. Es que tapa bastante, o sea, queda hermoso, mire. Queda muy bello. Me encanta. Así lo voy a hacer. Y tengo 3 más para terminar. Entonces ya teniendo claro que sí los voy a hacer así, las otras las voy a terminar exactamente igual. Y voy a poner a estos muchachos a que mañana me saquen fajón. Ay, no, David trabaja. Bueno, a Andrés si le queda tiempo que me saque otro fajón, para que me queden bien bonitas esas mini mochilas, porque esas son las que se van a vender ahora para amor y amistad, chicas. Para amor y amistad. Oiga, tengo mucha mochila económica. Tengo mucha mochila económica. Me toca empezar a terminarlas y a publicarlas para que sepa que sí hay mochilas económicas para ahora amor y amistad. Aquí. Listo. Miren lo hermoso que se ve. Y seguimos por acá. Oiga, sé lo que es que ya se iba a acabar y no. Lo que pasa es que el dorado no se gasta tanto como el color uva. Yolanda, ya entendí que no lo haces tú. ¿Que no hago yo qué, señora Yolanda? Estos fajones sí. Yo hago la urdimbre y mis hijos lo tejen. Estos dos los acabé de soltar del telar. O sea, yo hago los fajones, pero por falta de tiempo prefiero ponerlos a ellos a tejerlos. Pero, por ejemplo, todos los diseños son exclusivamente míos. Mi hijo David sabe urdir, pero le da mucha pereza. Entonces yo le digo, no, hijo, yo hago la urdimbre. Ellos lo tejen por la falta de tiempo. Yo no tengo tiempo de tejer. Cuando me ha tocado, que muy pocas veces me ha tocado porque mi esposo no está, mi hijo no está, porque Andrés no está, sí los tejo, obviamente, porque yo soy la que doy la clase. Entonces cuando yo doy la clase, obviamente me toca tejer para mostrar qué es lo que hago. Pero por falta de tiempo no, yo prefiero que lo hagan ellos. Primero porque les genero trabajo y segundo porque es que no, chicos, las mochilas no se tejen solas. Entonces si ellos tejen fajones, yo aprovecho y hago mochilas. Pero la urdimbre y todo de colocarlo en el telar me toca a mí. Andrés no sabe hacerlo, David sí sabe, pero no le gusta. Y me encanta la combinación. O sea, yo como que no quedo feliz si yo no hago la combinación de los hilos. Por ejemplo, esta es un patrón de la cara de un señor y va negro, gris y blanco nada más. Pero lleva el logo lleva rayitas. Entonces yo dije, nada, le colocamos rayitas. Pero sí, señora Yolanda, yo hago los fajones. De hecho, yo soy maestra en técnica guayú, técnica mapuche de fajones. Pero los pongo a ellos a tejer. Primero, están en vacaciones. Segundo, don Andresito por ahí necesitó un dinerito y se endeudó, entonces necesita plática para pagar. Y David también cuando descansa que haga algo. No hay nada peor que tener los muchachos con la mente desocupada. Hay que tenerlos ocupados o ocupados. Marlene, buenas noches. Y Dali, buenas noches. Estoy poniendo mucha atención para ver si aprendo. Señora Dali. La única forma de aprender es que empiece a tejer, pero le toca desde el principio. En este momento, si usted no empezó esta mochila, si usted no la está tejiendo, yo lo que diga de esta mochila para usted es como en chino. Usted puede decir, esa vieja no explica, dijo muy rápido, no le entendí, porque usted no la está tejiendo. Entonces, la única forma que usted entienda qué hablo yo es que usted empiece la mochila de cero. De resto, no lo va a entender. No hay forma que lo entienda, porque este tipo de manualidades es de práctica, no teoría. Usted puede escuchar y usted decir, ya aprendí. Va usted a hacerlo y no.
absolutamente no aprendió nada. Lo digo porque les pasa muchas veces y ahí es donde dicen, no, profe, yo pensé que sí había entendido, pero no, ¿qué me falta? Y les falta muchas veces el punto bajo V, les falta muchas veces agarrar la pestaña de atrás, les falta muchas veces trabajar con crochet, que para empezar, trabajar con crochet es maravilloso porque ayuda mucho a que los puntos se vean más cerrados que el macramé. El macramé tiene que ser usted experta si usted va a trabajar con macramé. Si usted no está experta en trabajar con macramé, no trabaje con macramé. Yo no sé quién se le ocurrió decirles que el macramé era lo ideal para tejer mochilas cuando hay una sola regla. Si usted sabe trabajar macramé y trabaja macramé, haga las mochilas con macramé. Pero si nunca en su vida ha tejido y va a empezar, le toca empezar con crochet. Uno no empieza con macramé. El macramé es muy pesado para trabajarlo y si usted está empezando de cero, no lo haga con macramé. Teja con crochet y verá que va a entender muchas cosas, va a tener más facilidad para irse ajustando a los detalles, a la tensión, a todo eso. Entonces sí les recomiendo, muchachas, que el macramé es para la que está acostumbrada a trabajar macramé y que ya sabe el tema. De resto no. Miren lo hermoso. Marlene, que para dónde se me fueron los mensajes. Hilda, Yolanda, buenas noches. Marlene, buenas. Quiero el patrón de la mochila. Háblame por WhatsApp, Marlene. Yolanda, buenas noches. Nidia, buenas noches. Blanca, buenas noches. Rosalía, buenas noches. Diana Castillo, buenas noches. Mariluz, buenas noches. Sí, chicas, no, crochet. Y no se pongan a invertir mucho. Ustedes pueden empezar con un monedero. Si usted por alguna razón teje y tiene sobrantes, empiece con los sobrantes. Que después de que usted diga, ya sé hacer cambio de color, ya sé que es un aumento, ya sé que es un punto bajo V, ya entendí todo eso. Ahora sí voy a invertir, pero que usted haya hecho 1 o 2 monederos. Pero hay gente que compra, no, yo voy a hacer unas 10 mochilas y resulta que pasa que no saben aún la diferencia del punto bajo V y el punto bajo X. Entonces dice uno, ¿por qué no ensayan primero con una pieza pequeña y ahí sí confirmamos qué nos falta por aprender? Porque eso es lo otro. ¿Qué nos falta para aprender? Nosotros, las chicas que compran material con nosotros tenemos una tienda física acá en Bogotá, tienen todos esos beneficios, que tienen explicaciones, tienen derecho a pertenecer a grupos de WhatsApp donde obviamente tienen beneficios. Entonces, todo ese tipo de cositas, pero lo hacemos mucho es para las clientas de la tienda. ¿Por qué le damos tanta prioridad a la clienta de la tienda? Porque es que a mí no me interesa que usted me compre material para que arrume debajo de su cama. A mí me interesa que usted compre material y me mande resultados como este. Vea, por ejemplo, esta persona me está mandando la foto de su mochila. Mire, cordón, pompón, fajón, mochila negra. Espectacular. Mire esa cosa tan linda. ¿Ah? Ahí ya la foto que quedó espectacular. ¿Sí ve? Entonces, esos son resultados que uno quiere ver. Uno no quiere, mire, por acá hay otra. Mire, una mochila recamada. Uno no quiere saber de que ustedes compraron material, se llenaron de material y tienen mochilas por ahí, tienen el hilo debajo del colchón. Que usted diga, profe, tengo una docena de estas mochilas debajo de la cama. No, no importa. Yo le digo, necesito 1 o 2 que estoy vendiéndolas. Listo. Pero que tenga el hilo, si es desperdicio de tiempo. Que usted tenga por docenas de esta mochila, usted no desperdicia su tiempo porque usted las va a vender. Pero que usted tenga el hilo arrumado, si es desperdicio de tiempo y de plata. Mire eso tan bello. ¿Ah? Es nuestro patrón de Creaciones Mari Crochet Colombia, patrón de la selección. Vamos, mi selección Colombia. Este lo tejimos, muchachos. Miren qué cosa tan hermosa. Está aquí en YouTube el tutorial paso a paso. Entonces, para mí no es negocio que usted me compre hilos para arrumar. Para mí es negocio que usted compre hilos y haga mochilas y venda mochilas. Que venda usted sus propias mochilas. No necesito que trabaje para mí o que yo les diga, no, es que yo le doy el hilo a Julana y ella hace las mochilas para mí. No, 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 no. El negocio es que usted haga las mochilas, usted venda sus propias mochilas y reciba el dinero usted. Que no tengan sino que contarme, profe, vendí la mochila. Gracias a Dios, la felicito, me alegro mucho. Punto. Es lo único que yo necesito saber. No que cuánto nos tocó, que no señora, es su trabajo, es su esfuerzo, es su dinero. Entonces, eso es lo que yo necesito, que si usted me compra material, haga la mochila.
Listo, ya hizo la mochila, muy bien, la felicito. Pues mamita, la otra semana empezamos otro proyecto. Ah, bueno, profe, entonces necesito material para ese proyecto. Listo. Y empieza a ofrecer la mochila y diga que usted está haciendo, por ejemplo, el miércoles empezamos la mochila de sombrero volteado, la tricolor, la original, la oficial, la de nosotros. La empezamos el miércoles en la página. Entonces las chicas me están pidiendo material. Chicas me dicen, profe, yo tengo el material, cuando usted la hizo yo no la hice, ¿puedo trabajar con ese material? Claro que sí. Vamos a utilizar amarillo, azul, rojo y negro. Y un poquito de color paja. Claro que puede trabajar con ese material, obvio que sí. Entonces, eso es. La idea es de que las chicas tengan de verdad una asesoría constante, una colaboración constante y el apoyo de nosotros. Pero lo único que nosotros agradecemos es eso, que sean clientes de la tienda. Eso nada más, porque si llega mucha gente, de hecho, con proyectos ajenos que no son míos. Profe, lo que pasa es que vea, yo estoy tejiendo este proyecto con este tutorial, pero no me da acá. Entonces, yo, ¿qué le digo? Dígale a la persona que está enseñando el tutorial que le colabore porque no le casa ahí. Si le dieron mal la vuelta, está mal el patrón o qué. No, profe, yo ya pedí ayuda y ni siquiera la señora que lo está enseñando sabe por qué está mal. Entonces, ahí sí le digo, yo lo único que puedo ofrecerle es el patrón o una clasecita, una asesoría, pero esas asesorías sí son pagas, porque la clienta no es mía, el patrón no es mío, la señora no compró material conmigo y quiere que yo le ayude a resolver un problema que le provocó otra artesana con otro patrón. Entonces, ahí sí le cobro la asesoría. Ahí sí le digo, pues cuesta tanto una hora de asesoría por internet, por videollamada, o si quiere clases presenciales de 9 de la mañana a 12 del día o de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Y listo. Y es lo único que yo puedo ofrecerle, porque pues si no es mi clienta, no es mi patrón, no es mi alumna, no puedo ponerme tampoco como que, ay, venga, venga, yo le ayudo, venga, deje de seguir a esta persona y véngase conmigo. No, me parece terrible. Entonces sí, yo le ofrezco ese tipo de ayudas, pero ya serían ayudas pagas porque pues no es mi alumna ni es mi clienta. Chicos, acá terminó el dorado, ya no me da para más. Entonces acá en este pedacito dijo una señora, ay, nos están, ay, ¿cómo fue que dijo? Que porque yo no las agregué al grupo de WhatsApp, discriminando. Entonces le dije yo, no, qué pena. Lo que pasa es que el grupo de WhatsApp es para las que están tejiendo en este momento ese proyecto. Entonces yo no la puedo meter a usted a un grupo de WhatsApp donde vamos a tejer esta mochila, por ejemplo. Si vamos a tejer esta mochila, la única condición es que usted esté tejiendo la mochila. Si no, ¿a qué va a entrar? Ah, no, es que yo quiero aprender para después hacerla. No, mi reina, no. Si usted va a tejer esta mochila, yo con gusto la recibo en el grupo. Si no, ¿para qué va a entrar? O sea, explíqueme a qué va a entrar usted al grupo si no está tejiendo, si no va a hablar sobre el proyecto, si no va a opinar, si no va a aportar. Mire, yo agrego el hilo así. También se podía meter antes de terminar e ir tejiendo, pero no, normalmente a uno se le olvida agregarlo antes, entonces ahí lo agrego. Termino el punto y lo que voy a hacer es tejer los 2 o los 3 punticos que necesite con ese hilo, guardando ese pedacito de hilo alma. Este pedacito de hilo alma, que es el que estoy terminando, no hay que guardarlo más, porque ese ahí ya no se va a desbaratar ni nada, pero este que acabo de meter acá, sí hay que guardarlo un poco más, porque si no se puede desbaratar. ¿Listo? Entonces ese ya se queda atrás, ya no le hacemos nada ahí. Acomodamos bien este para que no vaya a quedar flojo. Hay que sacarle el jugo al máximo. No, chicas, y que si ustedes no tejen, no muestran su talento, no muestran lo que hacen, la gente no les va a comprar. La gente compra cuando ven su esfuerzo, su calidad, su forma de tejer, su amor por el tejido. Y ustedes tienen que aprender a tener sus clientes propios. ¿Yo qué me gano? Chicas, tejan una docena de mochilas, yo las ayudo a vender. No, porque entonces voy a tener clientes yo, no ustedes. Y ustedes tienen que hacer su propio imperio de mochilas guayú tejidas por ustedes. Que la gente sepa que si compra una mochila suya es una mochila de calidad, una mochila original, bien hecha, con el punto perfecto, el punto V, diseños exclusivos. Y una mochila original es porque la tejemos nosotras, porque la hacemos bien. Una mochila original no es porque sea solo de las indígenas guayú, no. Que sepan que no fue que la compramos y la revendemos, no, que sí la tejemos nosotros. Se supone que con la calidad y con todo el cariño que
se le ponen a las mochilas en Creaciones Mari Crochet Colombia. Entonces, sí tienen que tener claro eso. Miren que ya terminé. Miren que ya terminé. Miren que ya terminé. Miren toda esta parejita. Miren. Terminado, vea. Terminado, terminado, terminado. Doris, pero hola, buenas noches, Doris. ¿Dónde queda el taller? En Bogotá, estamos en Puente Aranda, en Bogotá, Colombia. Chicas, vuelta 18. La vuelta 18 dice que también van 3 dorados, pero el último, el último uva tiene que quedar sobre dorado para poder que me quede bien. El taller queda en Puente Aranda, en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Acá tengo que hacer 2 dorados, 2 vinotintos, perdón, pero como voy a empezar con 3 dorados, me tiene que quedar un vinotinto sobre el primer dorado para poder ir corriendo estos hilos, ¿ok? Esperen que porque acá enredé un hilito, ya lo desenredé. Argelis, hola, buenas noches, Gladys, buenas noches. Y acá simplemente hacemos 3 dorados, 2 sobre dorado y 1 sobre color uva. Vamos a hacer 2 color uva. Acá. Sí, 2 y 3. Voy a terminar esta parte, se las leo para que sepan que así tienen que repetir. 2. Nidia, ¿es hilo de algodón? No, señora, es hilo acrílico, pero hilo, no es lana. Y vamos a hacer los 3 dorados. 1, 2, 3. Vamos a hacer... Ay, acá empieza otro dibujo. A ver, a ver, a ver, mi querida, mi querido. 1, 2, 3, 4, 5. Acá me quedan 5 vinotintos. 1, 2, 3, 4 y 1 sobre dorado para 5. Muy bien. Alba, Fanny, buenas noches, profe. Saludos desde Río Sucio, Caldas. Buenas noches, Alba. Argelisa dice hermoso como los hilos. Sí, señora. Señora Argelisa, si está en Colombia, me puede hablar a mi número de WhatsApp y con mucho gusto le damos los precios de los hilos. Nosotros vendemos hilo crochet y hilo macramé, que en este caso no le digo que es hilo guajiro, hilo coral, porque es que según la empresa, así el nombre. Y con la empresa que nosotros trabajamos es crochet y macramé, porque la otra empresa, para que sean hilos guajiro y hilo coral, es otra empresa. Y acá simplemente vamos a tejer vino tinto 1, 2, 3. Sí, chicas. Nosotros vendemos el hilo doble hebra en rollitos de 100 y de 50. Miren, rollitos así súper lindos, de 100 y de 50. Ya si desea el cono sí viene en una sola hebra. Sea crochet o sea macramé, viene en una sola hebra. Y acá ya les voy a leer cuántos puntos estoy haciendo. Marta Cecilia, buenas noches, señora Marta. Bienvenida, ¿cómo está, señora Marta? A ver. Y seguimos. Seguimos. El color vino. Y acá son 3 dorados, pero... Hola, dice Juan Ramos. Hola, Mari, buenas noches. Hola, ¿serás Juan?
Amigo Juan, dime si eres tú. Buenas noches, ¿cómo estás? Nosotros por acá tejiendo hermosura. Jorge que me habló y me dijo que quería proponerme otra colaboración, pero quién sabe, no me dijo al fin de qué animalito, que quiere que le teja una mochila de un animalito que muy lindo, que no sé qué, pero no me dijo más. Ay, si es Juan, dice. Si es mi amigo Juan. Ay, tan bello. 3 dorados. Y nuevamente, acá ya cambia. Estábamos en una secuencia de 2 color vino tinto o 2 color uva. Ahora van a quedar 4. Uno sobre dorado, los 2 que ya tengo y uno sobre el primer dorado. Empiezan a quedar 4. ¿Sí ven? Cómo se empieza a ver ya el caracol a cerrarse. Entonces, en esta vuelta, profesora, una pregunta al hilo guajiro, ¿cuál es? Aquí en Cúcuta dicen que es el mismo macramé. No, porque es de diferente empresa. El guajiro es guajiro, el coral es coral. Y nosotros aquí en Bogotá trabajamos con la fábrica que hace el crochet y el macramé. Entonces, la diferencia es la fábrica. Esa es la diferencia. Hilo guajiro, hilo coral, hilo crochet, hilo macramé. Nosotros trabajamos, acá está la fábrica también del hilo guajiro y el hilo coral, pero para mi gusto no trabajo con ese. Me encanta que tiene demasiados colores, amo la cantidad de colores que tiene, pero no es viable para lo que hacemos nosotras en Creaciones Mari Crochet Colombia. Esta comunidad teje mucho diseño, teje mochilas no grandes, o sea, mochilas medianas grandes, pero mochilas que no se salen de 28-30 de alto por 20-22 de ancho el fondo. Entonces son mochilas que sabemos que son las que vendemos muy bien. Entonces nos gusta sacar diseños grandes en ese tamaño de mochila y la única forma es trabajando con crochet. En el momento que trabaje con hilo guajiro o hilo coral, no me van a salir los motivos, los diseños grandes. Tendría que sacar mochilas grandes, aunque el motivo no sea muy grande, o sea, el diseño, el dibujo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender o los dejé perdidos? Porque es que ese es el problema de esos hilos, que a uno le quedan las mochilas gigantes, pero los diseños quedan cortados o no salen los diseños. En cambio, nosotros nos especializamos en sacar mochilas de muy buen tamaño o los tamaños más tradicionales, pero diseños completos. Me dicen si se entendió o si quedó con dudas, explico también. De visita, no de vacaciones ni nada. Pero, ay, Juan, pero no estás de visita en Colombia, que yo también cuando vi a Jorge por ahí, yo dije, ay, ¿será que Jorge vino de visita a Colombia? Qué dicha. No, Juan, me alegra mucho que estés bien, que sigues produciendo cosas divinas, me imagino que sí. Solo que vine a dejar las cenizas de mi hermana. Ay, pero ¿en dónde estás, Juan? ¿Estás en México? Marta Cecilia Saavedra. Ah, bueno, profesora, gracias. Yo ese guajiro no lo conozco. Pero si usted compra hilo en la costa, posiblemente sí compra guajiro o coral. Yo la verdad ni guajiro ni coral, pero lo digo es porque es un hilo, en mi caso, muy grueso de manejar para los diseños que hacemos nosotros. Los diseños que nosotros hacemos normalmente son figuritas que en ese material tocaría hacer la mochila demasiado gigante para poder que salga. Doris dice, no entendí mucho. O sea, tiene que ver el calibre. Sí, señora. Argelisa, el número de celular. Doris, el hilo guajiro, ¿qué tipo de fibra es? Acrílico, todo es acrílico. Miren, es esto. Con el hilo que yo trabajo, esta es una figura grande. O sea, esto es una figura grande, pero la mochila no quedó tan grande. O sea, si usted trabaja con hilo guajiro coral, esta figura le quedaría una mochila por ahí así de grandota, para poder que le salga así entera. Y eso que entera es mucho decir porque es la cabeza nada más con el torso. Pero sí, para que se vea esta figura así, tiene que ser con el hilo crochet. Por ejemplo, la mariposa monarca, lo mismo. Esa mochila es gigante, pero al tejerla con hilo crochet queda un tamaño bueno y queda la mariposa completa. Miren la mafalda.
La mafalda está completa en la mochila. Yo he visto esa mafalda hecha con la cabeza mocha. Sin mentirles, simpaticas. Hacen por ahí desde acá y la cabeza mocha. ¿Por qué? Porque trabajan con un hilo grueso. Miren el búho. El búho está completo. Es una figura que si usted la hace con otro material, tiene que hacer un costal de mochila o sencillamente no le sale. Vea la mochila de colibrí de Jorge. Entonces, es eso. Para yo poder sacar esos dibujos tan bonitos y completos, a mí me toca a trabajarlo en hilo crochet. No puedo hacerlo en coral ni en hilo guajiro. Me toca en hilo crochet. ¿Me toca o me toca? Mi número de WhatsApp es este. Para todos, chicos, este es mi número de WhatsApp. Yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia, la única maestra que tiene Creaciones Mari Crochet Colombia, porque por ahí resultó una muchacha que no, que ya era maestra también de Creaciones Mari Crochet Colombia. Y no, la única maestra de Creaciones Mari Crochet Colombia soy yo, Mari Toro. Ahí está mi número. Me hablan por WhatsApp, muchachas. Tenemos tienda física acá en Bogotá, en Puente Aranda, localidad Puente Aranda. De hecho, mañana tengo alumnas presenciales. Viene Seuri, viene Seuri. Ya se me olvidó quién más. Argenis. Seuri, Argenis. Viene, no dijo nada si venía mañana. Yo siento que alguien más viene mañana. Bueno, son como las que confirmaron el en vivo. Argenis, que viene por un fajón de la tricolor, y Seuri. Ya les leo esta vuelta que no se las he especificado bien. Entonces, me encantaría hacer y cómo entonces. Señora Doris, hábleme ahí al número de WhatsApp que le di para que me diga qué es lo que necesita, si es el material, si son clases. Entonces eso, yo saco todos esos dibujitos así de hermosos, pero porque trabajo con un hilo muy delgado. Si me pongo a trabajar con un hilo muy grueso, me tocaría sacar costales, no mochilas, sino mejor dicho, costales para poder que quede el diseño. Porque vuelvo y les digo, he visto la mafalda hecha que la hacen simpaticas, mejor dicho, solo la mitad. Y con la cabeza chueca, con la cabeza mocha, porque el hilo es tan grueso que no les deja, no les permite terminar el motivo. Y a mí no me gusta eso, o sea, en lo personal no me gusta a mí. Si a alguien le gusta, pues genial, no pasa nada. Pero yo no, o sea, yo me acostumbré a hacer las mochilas con los diseños completos. Porque sí, también todo va en gustos, ¿no? Ya les voy a decir, porque estoy haciendo el segundo motivo, les voy a dejar la vuelta 19 empezada. Para que puedan tejer, muchachas, siquiera 3 vuelticas. Acá 3 doraditos. 2 color uva. Sí, señora, perfecto. Sí, porque el gerente de ventas yo creo que ya se recostó. Ya mañana me habla y con mucho gusto le contesta al gerente de venta porque ya les estaba contando. No terminé. Que mañana, como tengo alumnas presenciales, yo no contesto el teléfono. El teléfono lo contesta el gerente de venta. Yo cuando tengo alumnas presenciales, chicas, que tengo clases, yo no contesto el teléfono porque estoy dictando clases presenciales. Horario de 9 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Y seguimos acá. Listo, 3. Sí, está muy bonita. Marta Cecilia, sí señora, el tejido con hilo crochet queda muy elegante la puntada y sí, es que el tamaño que da el punto es demasiado importante para las que tejemos figuras tan grandes, porque en sí, en otro material quedaría una figurita grandísima, pero nosotros lo trabajamos con este material y eso es la ventaja, que podemos sacarlo sin que quede tan grande. Bueno, chicos, vuelta 18. 3 puntos dorados, pero el último uva quedó sobre dorado. Entonces quedan 2 dorados sobre dorado, 1 sobre uva. 2 color uva, 3 dorados, 1, 2, 3, 4, 5 color uva y el último quedó sobre dorado. Así que acá me armé puntos y me queda
1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 color uva, 6 dorados, 5 color uva, 3 dorados, 2 color uva, 3 dorados. Y acá me quedan 4 color uva. Uno sobre dorado, los dos que ya tenía, uno sobre dorado. ¿Listo? Así tiene que quedar. Vamos a terminar esta vuelta y les dejo empezar la 19 para que ustedes tengan cómo avanzar y ya mañana tejer la 20, 21 y 22. Esta es la 18. Acá solo quedan 2 color uva. Tejí 3, sí. Y acá también otros 3. Hola, Lucelena. Hola, Lucelena. Buenas noches. Bienvenida. Sí, chicos, entonces no, para mí el mejor hilo es crochet. A veces lo ponen costoso, otras veces como que no sale. Pues la mayoría de veces sale parejo y bonito, pero pues o sea, uno se vuelve muy jodido cuando uno teje tanto, porque uno cualquier cosita que le vea, uno ya dice, me salió diferente o algo. Entonces, por ejemplo, los lotes, siempre cambia algo lote, me choca cuando estoy así enamorada de un color y de pronto sale un lote nuevo y me cambian bastante el color, que no me cambia poquito, sino harto. Ay, yo sufro y yo, ¿por qué no aproveché? ¿Por qué no compré unos 20 kilos del otro color que me gustaba más? Pero vuelve y cambia y vuelve y llega, sí. Eso sí es normal, muchachas, en el cambio de lote. De resto, no, este hilo me ha funcionado bien. Me gusta el grosor que trae porque puedo de verdad tejer a mis anchas. Puedo diseñar proyectos grandes para que me queden mochilas medianas sin necesidad de exagerar mucho. Bueno, este es mi tercer motivo. Me voy a hacer el cuarto y ya empezamos la otra vuelta. Sí, esta mochila va a quedar muy linda. Yo le voy a colocar a esta mochila el fajón paleteado, chicas. Realmente no puedo colocarle fajón entorchado porque desde que se hizo por primera vez siempre fue con fajón paleteado. Entonces ya va a quedar como rara. Va a quedar como rarita. Y seguimos acá. 1, 2, 3. Y acá. 1, 2. Nuevamente. A ver mis fajones ahí. Que no se vea el reguero. 1, 2 y 3. Ya vamos a terminar acá. 1, 2, 3 y 4. Yo los cuento para que ustedes sepan qué me está quedando, pero realmente no hay necesidad de contarlos porque son muy poquitos puntos. O sea, perfectamente va a ver usted qué es lo que estoy haciendo o cuántos puntos les está quedando. Entonces, esa es la ventaja. Esa es mi ventaja, muchachos. Seguimos acá. Los 3 dorados. Jason, ¿qué le hizo usted a la señora María Sotelo? Ah, no, es María Perales. Para el PDF de los monederos. Ah, pero ella no mandó qué otros monederos quiere. Es que el PDF de los monederos vienen con 3 monederos, muchachas. ¿Con 3 o con 2, Jason? 3 monederos, muchachos. Sí, ahí depositó. Entonces, escogió uno, pero no nos confirmó cuál, los otros 2 para completar los 3 que vienen en el PDF. Sí, porque se hace el PDF personalizado, entonces no es que yo tenga muchos PDFs de A3, no. Si la persona quiere un monedero específico, tratamos de hacer el PDF con los 3 que ella desea. Para que realmente, porque la mayoría de personas ya tienen los colores, entonces va a decir, yo quiero estos monederos porque tengo estos colores, entonces por eso se hace tan personalizado.
Ya muchachos, ya casi terminamos. La otra vuelta quedan ya 2 vino tintos corridos para que este pétalo se vea mucho mejor. Y listo. Los 3. Color uva en el centro. Ya ahorita se van a dar cuenta porque tenía que quedar 3 en el centro. Este es el que cortamos hace un rato, que nos sobró. Venga, yo lo quito de una vez para que no me queden pelitos por ahí. Porque eso sí los vuelve y uno los coloca como hilo alma y eso empieza a ponerse la puntada un poco más gruesa. Entonces por eso no me gusta dejar esos hilos ahí como para llevarlos todo el tiempo de hilo alma. No hay necesidad, chicas, que el punto se vea disparejo. ¿Qué necesidad tenemos cuando el punto va parejito al mismo tamaño? Seguirlo al mismo tamaño. Y acá. Estamos terminando. Tres, 2 sobre los 2 dorados. ¿Cómo se nota que estos 2 dorados quedaron bien apretados? 1 sobre vino tinto. Color uva, que no se me olvide que esto es color uva. Acá. Nuevamente 3 dorados. 1, 2, 3. Acá terminé, chicos. Miren lo hermoso que se ve. Mire cómo empieza a verse el diseño de perfectamente hermoso. Se ve muy bello. Entonces terminé esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Vuelta 18 terminada. Vamos con la 19. Bueno, como yo termino acá y queda un punto dorado libre. En ese punto dorado voy a hacer el primer color vino. Y vamos a hacer los 3 que ya tengo color vino. Y uno más sobre dorado. En total me queda solo en este 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita checamos los otros a ver si quedan 5 o quedan 6. Para que tengan esa idea. Y acá vamos a hacer todo dorado. El último vino sobre dorado. Entonces me quedan 2 dorados. Hago 2 dorados. 2 color vino. Hago 2 color vino. 2 dorados. 2 dorados. Listo. Y voy a hacer acá 1, 2, 3. 3 color vino y 3 dorados. María Luisa, profe, ya le envié el dinero del PDF de los monederos. Comenté, pero señora María Luisa no me envió fotos. Del corazón sí sé cuál es, pero ¿cuál otro, señora María Luisa? Tienen que ser 3. Porque el de corazón sí sabemos cuál es. Pero entonces coménteme los otros 2, cómo los quiere, qué diseñito. 3 color vino, 3 dorados. 1, 2, 3. 2 color vino. Y acá me quedan solamente 4 dorados. 1, 2, 3, 4. Un solo vino y un dorado en el centro. Ya vamos a formar el centro, son 3 vueltas, bueno, 2 vueltas y el centro, para llegar a la mitad de la mochila.
Otra vez. Los 4 color dorado. 1, 2, 3, 4. Los 2 color uva. Tres dorados. Sí, 3 dorados. 1, 2, 3. 3 color uva. Y ya vamos a terminar el motivo. 2, 3. Y acá 6 dorados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos para el otro motivo, todo color uva. A ver cuánto nos queda. 1, 2. Espere que este me falló. Es que ya empieza a estar grande la mochila para uno manipularla. 2, 3, 4, 5, 6. 6 color uva queda. Solo donde empieza, donde termina, queda uno menos. Tenga claro eso. Bueno, muchachas, este es el único motivo que hemos hecho de esta vuelta 19. Mire, estos les falta acá, estas paticas, mírelas, estas dos, no las tiene. Entonces, en esta vuelta ya tengo el caracol completo acá abajo. Bueno, de hecho le falta una vuelta para que se vea más completico. Y dice que quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6 dorados, 3 color uva, 3 dorados, 2 color uva, 4 dorados, 1 color uva, 1 dorado, 1 color uva, 4 dorados, 2 color uva, 3 dorados, 3 color uva y 6 dorados. ¿Listo? Este es el motivo que ustedes tienen que repetir. Ya me falta una vuelta más y la que sigue es el centro de toda la mochila. Ella tiene un tamaño bueno, pero como la queremos un poquito más grande, en la parte de arriba se le va a hacer unas florecitas para que quede mucho más alta. ¿Listo? Entonces nada, chicos, nos vemos mañana. Esta es la vuelta 19, lo van a repetir en los otros 3 motivos. Si gustan, me esperan acá cuando lleguen y continuaríamos mañana. Natalia, perdón, profe, se me había apagado el celu. Ay, niña Natalia, y nosotros ya hicimos todas las clases, las de las 2 páginas acá en el canal. Ya nos vamos a ir a descansar, nos vemos mañana. Esta mochila es cilíndrica, ella no se abre como una, si usted la abre así, sí le queda como playera, de resto es cilíndrica. ¿Listo? Chicas, Dios les bendiga, nos vemos mañana, gracias por la compañía, cualquier cosita.